El 7 de julio de 1937, bajo la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda, se dispuso diseñar un palacio de gobierno que pudiera ser el centro del organismo ejecutivo en el país. En 1943, después de un periodo de construcción, se inauguró el Palacio Nacional. El edificio es de carácter simbólico, representando la unidad y fortaleza. Desde su concepción, es el resultado de la integración de gobierno, entendiéndolo como un símbolo que posee valores agregados de la iconografía tradicional guatemalteca. Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, el Palacio Nacional, declarado como Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de la Nación, según Acuerdo 880 de fecha 7 de noviembre de 1980, se transforma en un personaje de importancia histórica y social de nuestro país. La mañana del 10 de noviembre de 1943, el Gabinete de Gobierno e invitados especiales esperan la llegada del presidente de la República, el general Jorge Ubico Castañeda, para inaugurar dicho edificio. A pesar de que el general Jorge Ubico dedica bastante tiempo para la construcción del edificio, no le corresponde a él gozar de su iniciativa, ya que durante su gobierno fue presentada una carta firmada por 311 personas que solicitaban su renuncia. Es así como el 1 de julio de 1944 renuncia el general Ubico, poniendo fin a 12 años de dictadura. Los aires renovadores hacen que estalle el movimiento donde participan distintos sectores de la sociedad guatemalteca. El 20 de octubre de 1944 cambia la historia del país. Se forma la Junta Revolucionaria de Gobierno, quienes convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se llamó a elecciones. Se invalidaron las leyes y decretos del periodo liberal y conservador en Guatemala. La concentración de manifestantes que apoyaban el movimiento revolucionario fue masiva en las afueras del Palacio Nacional. La Junta Revolucionaria sale al balcón presidencial para saludar al pueblo de Guatemala, que entonaban el himno nacional a todo pulmón en la Plaza Mayor. También se realizaban los discursos hacia el pueblo de Guatemala. Con ellos se inicia el proceso de 10 años de la historia democrática guatemalteca. El 9 de noviembre de 1944, las diferentes representaciones diplomáticas de Guatemala se presentan al Palacio Nacional para dar el apoyo y reconocimiento de sus respectivos países a la lucha del pueblo de Guatemala, representada a través de la Junta Revolucionaria de Gobierno, siendo la única junta militar reconocida en América por México, Gran Bretaña, Estados Unidos de América, China, Bolivia, España, Chile, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Cuba, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. El 15 de marzo de 1945, el doctor Juan José Arévalo es el primer presidente electo popularmente para ocupar el Palacio Nacional, en donde suceden acontecimientos que cambian la historia de la vida guatemalteca por medio de una modernización. El 1 de mayo de 1947, en el Día del Trabajador, se promulga el Código de Trabajo. Este cobra vigencia a partir de esa fecha, creando reformas y reconocimientos a la clase obrera y trabajadora de Guatemala. Se organizó una concentración masiva en el Parque Central, frente al Palacio Nacional. Luego de 6 años de gobierno del presidente Arévalo, se realizan las elecciones presidenciales en el año de 1950, y después de muchas décadas, se hace la entrega pacífica de un gobernante a otro. El 15 de marzo de 1951, asumió la presidencia el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, joven militar que había participado activamente en el derrocamiento del general Ponce Báidez, y que había formado parte de la Junta Militar Revolucionaria de octubre de 1944. Arbenz fue obligado a renunciar a la presidencia, dejando lo que la historia llama la contrarrevolución, y es obligado al exilio junto a su familia. En 1954,
Carlos Castillo Armas, con la ayuda logística norteamericana, gobierna el país, tomando el Palacio Nacional como centro de cambios estratégicos de la vida guatemalteca. El día 26 de julio de 1957, en la noche fue asesinado el presidente Carlos Castillo Armas en la Casa Presidencial y la velación se realiza en el Palacio Nacional. Enrique Peralta Zurdia, el 1 de abril de 1963, derrocó al general Idígoras Fuentes por medio de un golpe de Estado incruento. Peralta suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional Constituyente, prohibió la actividad política y declaró ilegal al Partido Comunista. Siguió además ejerciendo como ministro de Defensa. En 1965, hace el llamado a elecciones de constituyentes, quienes dan como resultado la Constitución de 1965. El terremoto del 4 de febrero de 1976 causa daños superficiales al Palacio Nacional, pero gracias a la construcción antisísmica del edificio no sufrió mayor daño. En 1980, durante el gobierno del general Lucas García, estalla una bomba frente al Palacio Nacional, causando destrucción al patrimonio artístico de la nación, destruyendo los vitrales del Salón de Banquetes y Pasaje Central. El 23 de marzo de 1982, tropas del ejército, comandadas por un grupo de jóvenes oficiales, efectuaron un golpe de Estado para impedir que asumiera el poder el general Ángel Aníbal Guevara, candidato elegido arbitrariamente por el presidente saliente, y el general Fernando Romeo Lucas García. Denunciaron la victoria electoral de Guevara por considerarla fraudulenta. Los líderes del golpe militar pidieron al general retirado Efraín Ríos Montt que negociara la partida de Lucas y Guevara. Ríos Montt había sido el candidato del Partido de la Democracia Cristiana en las elecciones presidenciales de 1974. En el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. En este momento integramos la Junta de Gobierno 3 personas. Nosotros, militares, queremos expresarles lo siguiente. Ninguno de los que estamos aquí tiene interés en participar en alguna actividad política. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. ¿Estamos? Porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decirle al pueblo, estos son los derechos constitucionales, que haya quien acuse y que haya como defenderse para que se haga justicia. El 7 de marzo de 1983, el Palacio Nacional recibe la primer visita del Papa Juan Pablo II, quien fue recibido por el general Ríos Montt en el salón de recepciones, mientras en las afueras del palacio, la algarabía esperaba la salida del Papa. El 8 de agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por su propio ministro de Defensa, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien lo sucedió como presidente de facto de Guatemala. Mejía justificó su golpe de Estado, diciendo que los fanáticos religiosos estaban abusando de sus cargos en el gobierno y que además había corrupción oficial. Murieron 7 personas en el golpe de Estado, pero Ríos Montt sobrevivió.
un autogolpe de Estado conocido coloquialmente como el Serranazo, el 25 de mayo de 1993, imitando lo que había hecho el presidente Fujimori en Perú. Esta medida incluyó disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, entre otras instituciones. Todo esto fue dado públicamente en el Salón de Recepciones del Palacio. El 6 de junio de 1993, el Congreso de Guatemala eligió, bajo juramento, a Ramiro de León Carpio como presidente de la República, dando fin a la crisis por la sucesión presidencial suscitada ante la acusación de corrupción que recayó sobre el entonces jefe de Estado guatemalteco, Jorge Serrano Elías. El 19 de octubre de 1995 se lleva a cabo la repatriación de los restos del soldado del pueblo, Jacobo Arbenz Guzmán, rindiéndole los más altos honores militares en el Aeropuerto Nacional, y luego sería llevado en una caravana desde el aeropuerto hacia el Palacio Nacional, donde sería velado por la población guatemalteca y varios funcionarios de gobierno. Se culminó con la negociación de un periodo de conflicto armado interno, con la firma del acuerdo de paz firme y duradera, el 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala. El 30 de marzo de 1998, durante la restauración de carpintería en la oficina número 13 del segundo nivel, ala oeste del Palacio Nacional, un cortocircuito produce un incendio dejando como víctima a un menor carbonizado y 2 personas con quemaduras leves. En el desfile bufo del Viernes de Dolores del año 2008, se lleva a cabo un hecho violento en contra del patrimonio cultural, provocando el incendio de una carroza en la entrada principal del Palacio Nacional de la Cultura, causando grandes daños a la infraestructura del edificio. La mística silenciosa ha dejado huellas imborrables en la historia social del pueblo. Este testigo verdoso que se encuentra firme como pilar de una época y en la memoria de sucesos que ha dejado marcada a toda una nación. Se ubica un punto cero de rebeliones políticas y traiciones maquilladas por un poder adverso al pueblo que ha sido como un guardia vestido de arte y arquitectura, dejándonos una imagen eterna del pasado oscuro y melancólico que vivió nuestro país.